Bueno, electrocardiograma normal. ¿Qué dirían de definición de electrocardiograma? ¿Cómo esbozamos una definición o qué es un electro, digamos? Si ahí le tienen que explicar a alguien que no tiene idea. Escucho, en criollo, no hace falta. Es un registro de la actividad eléctrica del corazón, básicamente. Exactamente, perfecto, tal cual. Un registro de la actividad eléctrica cardíaca, de todos los potenciales eléctricos cardíacos, obtenidos básicamente en el electroconvencional desde la superficie. Existen variables donde se puede hacer un electrocardiograma intracavitario o el intraesofágico. ¿Han hecho a veces electrodos intraesofágicos alguna vez o intracavitarios? ¿Nunca? Bueno, pues vamos a hablar algo de eso. ¿Nunca se les ocurrió por un electrodo? ¿Cómo se hacen los intracavitarios? ¿Un intracavitario o un intraesofágico? ¿Cómo se hace? ¿Tienen idea aunque sea? No lo vamos a ver en el tema de hoy, pero ya que estamos, así ven cosas distintas. ¿Qué es un intracavitario? ¿Qué es un intraesofágico? ¿Qué se podría llegar a hacer? ¿Y para qué puede llegar a servir? Nunca hicimos. Che, qué flojo que estamos. Ya dejamos esas cosas. Son cosas viejas en realidad, se hacían mucho antes. Hoy por hoy, como han evolucionado tanto los métodos complementarios más avanzados, montones de cosas las hacemos con... No auscultamos, pedimos un ecocardio y listo. No hacemos un electrointraesofágico, pedimos un electrofisiólogo. Bueno, un intraesofágico, nada. ¿Nadie ni idea cómo se había hecho o qué han hecho? ¿Cómo se hacía? Bueno, intraesofágico. Tenés que tener un electrodo. Para todo electrocardiograma o toda actividad que quieras vos ver eléctrica, básicamente tenés que generar dos polos y ver qué pasa entre medio, ¿no es cierto? La electricidad que se genera entre medio va a ir para un lado o para el otro. Entonces, para el intraesofágico lo que haces es poner un electrodo intraesofágico, que se hace muy fácil con una sonda nasogástrica. Pones un cablecito y pones un cablecito que vaya que lo pones con la sonda nasogástrica. Cuando estás dentro del esófago, retiras un poquito la nasogástrica para que quede el cablecito en contacto con el esófago. Y obviamente, como está desde adentro de las cavidades, para algunas cosas, como para la actividad auricular, tiene muchísima más resolución. Entonces por ahí te simplifica en algunos casos que tenés dudas si tiene un flutter o no, un ataque supra. Podrías llegar a hacerlo. En un paciente sedado y más es una opción. Y el intracavitario es usando cables de los marcapasos transitorios. Uno tranquilamente puede usar como polo un cablecito de marcapaso transitorio, y puedes también hacer un electro con que uno de los polos sea el marcapaso transitorio, y se ven que las actividades son mucho más claras y el registro es mucho más claro. Así que son formas de hacer electros usando otras cosas fuera de los cables comunes y corrientes que usamos siempre. Bueno, los cables de conexión, 4 cables de las extremidades, que ya saben que están con los distintos colores, distintas reglas mnemotécnicas para acordarse como sea. Una de ellas era, yo lo hice en Buenos Aires, y era el Colegio Nacional de Buenos Aires. Colegio Nacional de Buenos Aires. Era una de las mnemotécnicas circulares para acordarte en qué lugar va cada color, pero bueno, también está lo de semáforo y demás. Y bueno, las precordiales, que después vamos a ver dónde están. Un amplificador para el electro y un inscriptor de papel son los componentes internos del electrocardiograma. Bueno, el papel. ¿Quieren que lo repasemos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo es el papel del electro? ¿Cuánto mide cada cosa? ¿Y para qué sirven las otras marcas que tiene el electro? Cada cuadradito, ¿cuánto es? 0,04 de tiempo, el horizontal, y lo vertical 0,1 milivoltios, perfecto. Cuadrados grandes y cuadrados y marcas que tiene arriba el electro. ¿Sí? Todo esto depende obviamente de que coloquemos el estándar calibrado como debe ser, ¿sí? En un estándar de 25 milímetros por segundo. ¿Tá? Entonces es 1 milivoltio y 0,04 segundos. Después tenemos los cuadrados grandes, 0,20 segundos, y las líneas superiores, que son cada 1 segundo. ¿Tá? Esas son las variables del electro configurado en la forma estándar. ¿Tá? Y esto es lo que debemos hacer siempre, que esto es muy importante, parece una pavada, pero la cantidad de veces que hay problemas por eso. Te traen un electro y dicen, mirá,
el ST que tiene, o las ondas T picudas, o si tiene hipertrofia, o al revés, si tiene microvoltaje por derrame pericárdico. Y lo que está mal hecho es las cosas básicas, que uno no se da cuenta, uno dice, sí, el estándar, bueno, no importa, pero ver que el estándar mida 10 milímetros y que tenga de ancho un cuadradito para ver que los tiempos y los voltajes estén bien, es muy importante. Ya van a ver que les va a pasar un montón de veces de por apuro hacerlo mal y decir, che, ¿qué pasó con esto? ¿Tá? Así que, muy importante, siempre denle bola al estándar y cuando hay algo que no cierra, por las dudas, entre otras cosas de las que chequen el estándar, ¿sí? Bueno, derivaciones. Como dijimos, siempre que queremos chequear actividad eléctrica hay dos puntos de contacto y vemos qué pasa de potencial eléctrico entre medio. Entonces, vamos a tener en el electrocardiograma, no vamos a entrar en la parte físico-química ni la parte de física básica, pero básicamente tenemos dos tipos de derivaciones, de las extremidades y las precordiales. Las extremidades son las que ya conocen, uniendo siempre dos de los electrodos que estamos poniendo en la superficie. ¿Tá? Lo más clásico, y esto les puede servir para algo, que ahora lo preguntamos, las más clásicas, las bipolares de 1, de 2, de 3, brazo, piernas, las combinaciones que ya sabemos, y las monopolares generan un polo adicional, que es esto, la terminal de Wilson, que después es una central terminal de Goldberg, como que anula alguna de las señales y queda una señal extra transformando esta ABR, ABL y ABF. ¿Para qué nos puede servir esto? ¿En qué circunstancias puedo yo tener que decir uso tal derivación porque no me funciona el electro, o no me funciona algo del electro y yo quiero tener ritmo, o quiero tener algo de actividad eléctrica, una unidad coronaria, típico, una que es medio pobre y que no tenga los 3 electrodos? Si yo sé esto, sé que básicamente con 2 electrodos, si en el monitor soy vivo y pongo la derivación que yo quiero, con 2 electrodos nada más de los que pongo, 2 chapitas nada más, puedo tener un electrocardiograma con solo 2, o con 2 pinzas en un aparato de electro, puedo tener al menos una derivación. Si la iría cambiando, podría tener, por lo menos las de 1, de 2, de 3, las podría tener todas. Las otras precisan de las 3 derivaciones funcionando juntas. Pero esas las podríamos tener. Entonces los monitores básicos, uno obviamente, viste que los más nuevos tienen incluso para ponerle 5 electrodos, 6, los 10 electrodos. Pero si uno tuviera que ser solo 2 y configurar bien el monitor, sabiendo esto, sabe que con 2 derivaciones puedes tener un electrocardiograma para monitoreo o de una derivación tranquilamente. ¿Tá? De uno tenemos que activar las de los 2 miembros, las de los 2 brazos. ¿Tá? Así que eso está piola. Bueno, y después saber, bueno, obviamente, la polaridad de en qué lugares tiene polaridad cada derivación, que ya lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Y después ya hay cuestiones físicas, que bueno, esto alude después a la física, después saben que la altura de cada derivación tiene relación con un sistema geométrico. Entonces, bueno, esta es la ley de Einthoven, que es que la altura de un complejo en D2 va a ser en definitiva la sumatoria de la resultante de la electricidad de D1 y de D3. Siempre es resultantes. Cuando vos tenés la altura de uno y te refieren a la altura de otro, es restar lo positivo y lo negativo. En realidad ni siquiera es restarlo en altura, sino es restarlo en área. Son cuestiones físicas medio complejas, pero bueno, para que ustedes lo sepan, cuando una derivación es positiva en X, no es nada más la altura del complejo, sino es el área de la deflexión positiva. ¿Tá? Para anular algo isodifásico en realidad, bueno, ya lo vamos a ver, pero es que tengan la misma área, porque puedes tener cosas de flexión más chiquitas y más grandes. Derivaciones precordiales. Alguien de los chicos que más nuevos no hayan hablado. ¿A dónde ponemos? Y si es importante, ¿y qué error podemos dar por poner más las peritas del electro? ¿A dónde las ponemos? Las chicas del fondo. Ahí, el grupo. Alguien que hable. ¿A dónde las ponemos? ¿Cómo contás el cuarto espacio para external de una forma fácil y rápida? Y buscando bien de la parrilla del esternón, ahí a esta altura, ¿qué está del ángulo de Luis? El segundo. Ahí contás 2 para abajo y te vas hasta el cuarto.
¿Es importante o no? ¿Qué cosas te puede dar? Bueno, entonces hacemos el repaso rápido. Entonces, de B1, dijimos el cuarto espacio del lado derecho. B2, lo mismo del lado izquierdo. Bueno, B3 va entre B2 y B4. Perfecto. B4 va en el quinto espacio intercostal, en la línea hemiclavicular. Exacto. Eso es muy importante y fácil de ver. ¿Está? Clavícula, la mitad de la línea, bajás. Esto es muy importante porque después cuando tienen que repetir los electros y demás, si tenés que comparar un electro en un infartado, en alguien que tiene alguna cosa que vos estás en una arritmia, en una cosa puntual, y viene alguien, pone las derivaciones en cualquier lado, a mí me pasó los otros días, un paciente no tenía transición de precordiales. De B1 a B5 era todo negativo y en B6 aparece un complejo gigante así. Eso es o una malformación cardíaca o están mal puestas las peritas. Entonces, para poder hacer eso tenemos que ponerlas bien. Y si hay alguna duda, ir con quien está haciendo el electro. Si no lo estamos haciendo nosotros el electro, tenés que ir con quien lo está haciendo y decir, che, contemos bien, veamos bien, porque si no, no puedo saber si tiene una malformación, un problema cardíaco o no. Entonces es una pavada, pero que se transforma en algo importante. Entonces, bueno, después seguís en el quinto. El quinto, o sea, el cuarto va en la línea hemiclavicular, el quinto va en la línea axilar anterior y el sexto en la línea axilar media. Bien, línea axilar anterior también. Estos, los últimos, siempre se ponen re mal. Los del medio más o menos bien, pero los primeros los ponemos re contra arriba, en general van muy arriba y siempre te dan alteraciones eso, te dan imagen de bloqueo de rama derecha muchas veces o te hacen más marcado una especie de repolarización precoz, y los de B5 B6 los ponemos o re afuera o re adentro. Entonces es importante, los recaudos son muy fáciles, pero no los hacemos, en líneas generales no se hacen. ¿Ya? Si tienen un paciente infartado y quieren comparar electro, además de ponerlos bien, ¿qué medidas podrían tomar para que marcar? Cuando tenés que comparar cosas muy finas, lo ideal es poner las peritas y donde dejaste la aureolita roja porque estaba la perita, sacás y haces una crucecita con algo que no se vaya para marcarlo y tenerlas igual. Bueno, y saber, cuestión aspecto teórico, todas las precordiales son monopolares, ¿sí? Son como ABR, ABL, ABF, ¿tá? De 1, de 2, de 3 son bipolares. Estas se llaman monopolares, o sea, usan todos los cables básicamente para que lo que sirve a los fines prácticos para tirar estas derivaciones hacen falta todos los cables. En cambio, de 1, de 2 y de 3 con dos cables puedes ya directamente hacerlas. Existe también una forma de calcular eje y de ponerle grados a las derivaciones horizontales, del plano horizontal, o sea, las precordiales, que es esta que está ahí. Habitualmente no lo usamos, pero sí sirve mucho para electrofisiología y para ubicar vías accesorias y demás. Se usa mucho, tenés que desglosar y analizar el tamaño de las ondas en las distintas precordiales. Ya que después vamos a ver eso. ¿Qué pasa cuando hay despolarización? Básicamente de una célula que está polarizada, con cargas negativas, cargas positivas afuera, cuando hay un estímulo se empieza a despolarizar y se genera una corriente de células que van una al lado de otra despolarizándose. Entonces en algún lugar se genera esto, que hay una carga que estaba positiva y que tiene una cola negativa, y esto va avanzando para allá. Entonces si yo pongo, siempre es algo importante que aprendamos, si yo pongo un sensor acá que está viendo una carga que está viniendo, una despolarización, así, está viniendo para mí, lo primero que veo es una onda positiva, es un más que se me está acercando, entonces yo veo una deflexión positiva en la despolarización, y cuando estoy en el resto, cuando estoy en la repolarización va a ser exactamente al revés, ¿tá? Exactamente al revés. Entonces esto es lo que acabamos de decir. Cuando un electrodo se aproxima al electrodo una deflexión positiva, es que se está acercando a una despolarización. Si yo lo veo, este bipolo, lo veo con un electrodo que estuviera acá, la despolarización, el eje positivo se está alejando, entonces me va a dar una cola negativa. ¿Sabe? Entonces si yo veo desde donde viene lo positivo, me va a dar una onda positiva, o sea, una onda hacia arriba. Si lo veo desde el lado de atrás, veo la parte negativa del vector, un vector que se me está alejando, entonces lo veo como una onda negativa. ¿Ah? Entonces esa es la base con la cual yo puedo distinguir cuál es el sentido de la onda. Y la última opción es cuando lo veo exactamente del costado. Si yo me paro esto a verlo exactamente desde acá, justo a 90 grados del lugar donde estoy viendo la despolarización, lo veo pasar como algo positivo o negativo. O sea, el componente positivo y negativo va a ser exactamente igual. Eso es muy importante para ubicarme geográficamente. O sea,
si yo estoy parado exactamente alineado en la línea de la despolarización, desde acá va a ser el mayor vector positivo, va a ser el más grande de todos. Si yo lo veo un poquitito desde acá al costado, ya no va a ser tan grande. Si yo tengo que estar perfectamente alineado para el vector más grande. El más grande positivo acá, el más grande negativo acá. Y si lo quiero ver, si lo veo de costado, tengo exactamente la misma onda positiva que negativa. ¿Está? Eso se llama una onda Isodifásica. isodifásica. Bueno, esto es lo que acabamos de ver. ¿Está? Una onda, si lo veo de atrás, la onda va a ser negativa. Lo veo desde adelante, la onda es positiva. Lo veo del costado, isodifásica. Bueno, la despolarización en el corazón, si no lo sabían, el sistema de conducción siempre es desde endocardio hasta epicardio. El sentido de la despolarización. Este es el sistema de conducción normal, que ya saben, en un esquemita no se ve muy bien, en realidad la conducción es lo que se ve como un rojito por adentro. Nódulo sinusal, nódulo AB, A de His, rama derecha, rama izquierda y el miocardio. Bueno, vamos ahora a desglosar cada una de las ondas y ver las distintas actividades. Actividad auricular. La actividad auricular es obviamente la onda P, que tiene un eje que también se puede calcular. ¿Alguna vez calcularon el eje de la onda P o en qué trastorno es importante que veamos el eje de la onda P? De lo más común, cuando tenés qué cosas que está mal el eje de la P. ¿En qué enfermedad? No enfermedad, trastorno de la electricidad muy muy común y casi que es fisiológico en cierta forma. Podés tener un eje de la P exactamente al revés de lo que tiene que ser. ¿De dónde? Sin ver acá. ¿De dónde a dónde va el eje de la P? ¿Y en qué cuadrante debería estar el eje de la P? ¿Parecido al eje del QRS o nada que ver? Sí, pareció al eje del QRS. Bien, el cuadrante, idealmente en el cuadrante inferior tiene un poco más de amplitud hacia la izquierda porque va desde la aurícula derecha, entonces tiene hasta menos 30. Pero va desde arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. ¿Ah? ¿En qué caso eso no es así? ¿En qué ritmo, en qué problema eléctrico básico, fácil? Eso claramente no está así, sino que está exactamente al revés. Tiene que ver con la onda P. La onda P siempre positiva, digamos. ¿En qué, o sea, para fácil de sacarlo, en qué enfermedad o en qué problema la onda P no es positiva, digamos? O hay una onda P que es distinta. Ritmo auricular bajo. ¿Y en ese cómo es la onda del eje de la P? ¿Cómo te das cuenta que tenés ritmo auricular bajo? Es negativo. ¿Es negativa en dónde? Pues si es negativa en B5. B1. De 2, de 3 a veces frente a la cara inferior. ¿Qué es lo que estás haciendo? Calculando el eje eléctrico, ni más ni menos. O sea, estás en cara inferior y derivaciones derechas, si quisieran B1 o B2, en B2 en realidad que la onda P se suele ver bastante bien, ves el eje de la P y en vez de ir para abajo y ser una deflexión una onda positiva, es una onda negativa. Entonces estás viendo que la onda P en vez de ir para abajo, va para arriba. No estás haciendo ni más ni menos que calculando el eje de la P. Es también importante porque además la despolarización auricular no surge todo el tiempo en el mismo lugar, puede ir variando la ubicación del inicio de la onda P, entonces no son siempre las ondas P exactamente iguales, ni que hablar si el paciente es joven y si respira bien hondo. Las ondas P pueden variar de su eje fundamentalmente. Y bueno, esto de que estamos viendo, esto del eje, y que es esto, como yo le decía, ves que tiene un poquito más de amplitud hacia la izquierda, porque nace en la aurícula derecha, tiene de menos 30 a más 90 es el eje normal de la P. Si no está en ese cuadrante, hay alguna alteración o sea, el ritmo no está viniendo del nódulo sinusal. Tenemos P, pero no necesariamente como el ritmo auricular bajo, es un ritmo auricular bajo, no es ritmo sinusal, entonces puedes tener P sin ritmo sinusal. Y después analizar y desglosar un poquito, ya después lo van a ver más en las patologías, pero básicamente la P, que es una sola, está compuesta de los dos componentes de la contracción de las dos aurículas. Entonces, la primera parte de la onda P, ¿de qué aurícula va a ser? Derecha. Derecha, porque donde está el nódulo sinusal, y la segunda parte, el componente izquierdo,
Entonces, si las veo en la... Después lo van a ver en la patología, esto es normal, pero cuando uno lo ve para el agrandamiento auricular, el izquierdo es el que más buscamos, porque la aurícula derecha es como una cavidad de transición. En el izquierdo, la patología va a estar acá, en la segunda parte del componente de la aurícula, que va a estar o más agrandada porque demora su contracción, o también más agrandada su actividad eléctrica. Cuando ves el componente negativo en voltaje va a ser más grande en las derivaciones en B2 fundamentalmente. Bueno, no mucho para decir del nódulo auriculoventricular, lugar de conducción. Se reduce la conducción de la aurícula al ventrículo y es el que da origen al segmento PR o PQ. Tiene que ser isoeléctrico el segmento PR o PQ. Esto no nos importa mucho, es electrofisiología medio básica. En realidad es un concepto que para saberlo, que la activación del ventrículo izquierdo depende de 3 vectores. En electrofisiología base es así. El primer vector es medio septal izquierdo, es la zona que primero se despolariza de los ventrículos, en realidad de los dos. Después va a las paredes libres de ambos ventrículos y después a las masas paraseptales altas es el tercer vector de despolarización. Por eso el QRS toma sus distintas conformaciones de acuerdo a de dónde lo estés viendo, porque lo que está pasando es este proceso. Bueno, denominación de las ondas. Bueno, lo repasemos nosotros. ¿Qué ondas podemos tener primero que marquen la actividad auricular? Onda P, básicamente, la normal y fisiológica. ¿Y ondas de patología? ¿Cuáles hay? F. La F puede ser mayúscula o minúscula. Mayúscula en el flutter, si uno quiere ser muy puntilloso. Esto se usa muy poco, pero si uno quisiera ser restricto en la nomenclatura, mayúscula para flutter y minúscula para la fibrilación auricular. ¿Ah? Y después por abecedario, QRS de las ondas. ¿Ah? Onda Q es una onda negativa no precedida por otra onda en el QRS. Onda R es cualquier onda que la primera onda positiva del QRS, y onda S es una onda negativa pero precedida por otra onda en el electro. Con lo cual tenemos, bueno, ahí quedan unos corridos los cartelitos, pero se genera toda esta forma o toda esta alternativa de nomenclatura de ondas, ¿sí? Cuando arranca con una onda chiquitita se pone una minúscula, cuando arranca con una onda grande se pone mayúscula. Entonces tenemos R por chiquitita la R, S para abajo, RS porque son isodifásicas dos ondas grandes, R con una S chiquitita. No hay un punto matemático para decir ya le pongo minúscula, ya le pongo mayúscula, pero bueno, esa es la nomenclatura. R pura sola, RS R' en el bloqueo rama derecha, RS R' con R mayúscula cuando la R segunda es más grande que la primera. ¿Ah? Bueno, y así sucesivamente. No nos vamos a detener en esto. Bueno, intervalos. Intervalo PR o intervalo PQ. Ya los vamos a ver, los vamos a desglosar. El intervalo, la onda P, el intervalo PR-PQ, QRS, el segmento ST, la onda T, la posibilidad de haber adicionalmente una onda U. Bueno, eje eléctrico del corazón. ¿Cómo le explican a un paciente que tiene eje eléctrico desviado a la izquierda? ¿Cómo le dicen? ¿Qué significa? Hola, soy paciente. Vengo porque tengo una duda, porque me informaron electro siempre normal y ahora me informaron eje eléctrico desviado a la izquierda. ¿Qué significa, doctor? ¿Qué significa? Porque ¿qué es lo más común que te va a preguntar el paciente? ¿Tengo fallado el corazón? ¿Se me fue el corazón para otro lado? Hay que bajar de peso. A veces sí, no siempre. Puede ser hipertenso. Flaquito hipertenso existe. O puede tener una... Hay flaquitos normales, no necesariamente gorditos, que tienen el eje a la izquierda y que no tienen patología. Básicamente lo más importante que uno tiene que decir es que es esto. No es una cuestión anatómica, no significa que el corazón lo tiene chanfleado como el médico clínico o como algún muy base, muchas veces se lo van a decir. A veces sí hay una conjunción de mecanismos en el cual realmente hay una horizontalización del corazón, pero muchas veces no lo hay. Entonces básicamente uno tiene que explicar que son resultantes eléctricas que en líneas generales en un corazón que está en posición anatómica debería ser hacia abajo a la izquierda por la ubicación del corazón, pero no significa
que el corazón esté torcido, ni mucho menos. ¿Tá? No son, el eje no es una cuestión anatómica, ¿tá? Es una cuestión eléctrica, uno puede tener el eje para cualquier lado y el corazón tenerlo perfectamente centradito. ¿Tá? Así que eso es importante porque van a ver que después cuando hacen consultorio montones de pacientes van a venir a preguntarles estas cosas, sacan turno nada más porque el electrocardiograma dice dilatación auricular izquierda. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué enfermedad tengo? ¿Tá? Y lo del eje ni que hablar, montones de veces. ¿Qué pasó con mi corazón? ¿Tá? Bueno, y como vimos se puede calcular el eje en los distintos ejes, lo común en los distintos planos del corazón. Obviamente lo que nosotros más habitualmente hacemos es el eje en el plano frontal, el horizontal es el que le dije en las precordiales, el sagital es en unas derivaciones raras que se usan en electrofisiología. Bueno, nada, los planos. ¿Cómo calculan el eje? ¿Hay alguna forma? El eje y la frecuencia son dos cosas que las pueden calcular de alguna forma medio ojímetro o de una forma muy extremadamente muy precisa. ¿Sí? Vamos, alguien de los que no haya hablado. Señorita. Hable, campera negra, última. Vamos, ¿cómo hacemos con el eje? Bueno, de acuerdo a las derivaciones. Vamos con la forma fácil, la más rápida, la que es más estimativa. Después vemos cómo podría hacer uno para hacerla bien fina, que ni siquiera la puse en las filminas. ¿Qué derivaciones son las que usás, más o menos, y qué es lo que te fijas? Podés buscar dos cosas. D1 y ABF, perfecto. ¿Y qué ves en D1 y ABF? Claro, si está positivo o negativo, la negativa del. Perfecto, si predomina, digamos, siempre, como les digo, es del área, no tengo fibra, no sé si tengo fibra. Si uno hace una deflexión, no importa tanto o sea, no es que nada más importe el alto, en realidad importa el área que vos tengas. A veces hay onditas positivas, chiquititas, positivas, y una onda por ahí que no tiene tanta profundidad, pero bien ancha negativa, entonces obviamente esa onda, que tiene mucha más área ahí negativa, predomina más lo negativo que lo positivo. Entonces, fijarse un poco, obviamente, en el voltaje, porque muchas veces está relacionado el área con el voltaje que tenga, pero tener en cuenta que es el área, y vemos si en general predomina lo positivo o predomina lo negativo. Entonces ahí te fijas en D1 y en ABF. ¿Y qué es lo normal? ¿Qué es lo que vos quisieras? Lo que es lo fisiológico. Que en D1 tengas positivo, ABF positivo, entonces si armás el cuadrito que tenemos acá del eje frontal, ¿tá? Esto es D1, el positivo de D1 está acá, esto es ABF, el positivo de ABF está acá. Si vos tenés positivo, no te importa qué tamaño tiene, pero si es positivo de D1 significa que va a estar de este lado, y si tenés positivo de ABF va a estar de este lado, entonces en algún lado de todo esto estás. Entonces mal que mal estás en el cuadrante adecuado. ¿Tá? Entonces eso con D1 y ABF. Y con la positividad. ¿Qué otra cosa podés usar para hilar un poquito más fino? Si quisieras, sin llegar al cálculo, ya después hay una forma de cálculo, pero esa es la más fina de todas. Esa es la más fina y la científica posta es esa en realidad. Ver es más isodifásica. Claro, puedes buscar dos cosas, o la más isodifásica o la de mayor, o la más grande, o la más positiva o más negativa, la de mayor tamaño de todas. Y vas a usar eso que dijimos hace un ratito. Si encontrás una isodifásica perfecta, no tenés ni que calcular el eje. El eje va a ser exactamente perpendicular a la derivación que encontraste el isodifásica. ¿Ah? Y si querés buscar, si encontrás al revés, que D1 es gigante y todas las otras son mucho más chiquitas y proporcionalmente D1 es mucho más grande, el eje va a estar cerca de ese porque lo agarraste casi que de frente, te está viniendo a chocar la onda positiva o la onda negativa en alguna. Entonces esa es la forma fácil y rápida de calcular las derivaciones. Siempre con los isodifásicos estás cerca del isodifásico. Si el isodifásico es un poquitito más positiva, corres unos grados más hacia donde el perpendicular del isodifásico. Por ejemplo, si en D1 está isodifásico, pero no es perfecto isodifásico, sino que está un poquito positivo, vos vas a saber que del perpendicular, el positivo de D1 es hacia allá. Entonces desde el perpendicular vas a estar un poquitito más acá. Entonces ajustás eso a los grados. Si quisieras hacerlo matemático, en realidad lo que se hace en un eje cartesiano, ahí es lo que yo le digo, que no se hace por altura, sino que se hace por área. Uno tendría que medir el área en milímetros cuadrados, digamos, de la parte positiva. Lo podés hacer en D1 y ABF.
uno agarra el área positiva en cuadraditos de D1, le restás el área negativa de DF y lo pones sobre, le restás el negativo de D1, o sea, todo en D1. Te fijas cuánto tiene de positivo, que es un área de 5 cuadraditos, de negativo tiene 2 cuadraditos, te quedan 3. Entonces hacer una marca en D1 en 3 cuadraditos. Y después hacer lo mismo en ABF. ¿Ves cuántos cuadraditos de área? Positivo o negativo, pongámosle que positivo tiene 7 y negativo tiene 1, te quedan 6. Entonces trazás 6 cuadraditos para abajo. En la intersección de esos dos puntos es el eje, vos tenés que trazar una línea que interceda en ese punto y te da matemáticamente el eje. Esa es la forma exquisita, digamos, de calcular el eje. Bueno, normal, ¿en dónde? ¿De cuánto a cuánto? Bien. Ahí, bueno, lo que ellos dicen es verdad, depende de los autores y las últimas publicaciones, hay cierto margen extra en estudios poblacionales amplios. Si uno es estricto con las últimas publicaciones, hay cierto margen más, entonces no es de 0 a 90, se toma hasta 5 o a veces hasta 10 grados de negativo como normal y hasta 95, algunos autores hasta 100. Pero básicamente si es en una pregunta de choice o en un lugar estricto y de lo antiguo es 0 a 90. Pero saber que es una... Si uno está informando electro muy académicamente y con las últimas bibliografías, hay un margen más y uno podría tener menos 3 grados electronormal o menos 5 grados electronormal. ¿Tá? Pero en lugares muy cerrados y antiguos te van a decir, no, menos 5 está mal informado el electro, era eje eléctrico de Gali. Bueno, lo mismo que ya vimos recién del cálculo del eje. Esto es lo del eje que bueno, yo les decía que no lo hacemos en la práctica, pero que se puede hacer tranquilamente con las precordiales. Bueno, y esto que hablábamos antes, más temprano, de cuando poníamos mal las peritas, esto que se llama transición eléctrica. ¿Alguien sabe qué es la transición eléctrica? Que lo hablamos más o menos con el tema de peritas. ¿Qué significa? Al fondo. Cuando vos de transición y que decís, bueno, en el electro informás ¿en qué derivaciones? En las precordiales. Perfecto. Las precordiales tienen que haber una transición o progresión eléctrica, son todos sinónimos. ¿Y eso en qué derivación se tendría que dar? Más o menos en teoría. Entre B3 y B4. No significa que de una onda negativa pase a positiva. Siempre volvemos a lo mismo. Esto es resultante entre tamaño de ondas. Algo de 10 para arriba y 10 para abajo, el resultante es 0. ¿Tá? Algo de 11 para arriba y 10 para abajo, resultante es 1 para arriba. Entonces es de resultantes de, no significa que va a pasar de todo totalmente positivo a todo totalmente negativo, sino que pasamos primero de ondas negativas, cada vez haciéndote más positivo, y cuando lo positivo le gana a lo negativo, ese es el lugar de la transición eléctrica, ¿tá? Que como dijeron recién, es el lugar que está normalmente en condiciones normales y con peritas bien colocadas, tendría que estar entre B3 y B4. ¿Ah? Y de ahí tener posibilidades de rotación horaria cuando se da antes o antihoraria cuando se da en derivaciones más avanzadas en B4 o B5. Entonces esto es un ejemplo de la normalidad. ¿Tá? Ven cómo predomina onda negativa, sigue predominando negativo, y acá ya pasa a positivo. ¿Tá? Más positivo que negativo, no es que no tiene nada de negativo. ¿Tá? Ese hizo transición en el lugar normal entre B3 y B4. Bueno, repolarización siempre es exactamente al revés a la despolarización, entonces en la ubicación va a ser al revés, antes era de endocardio a epicardio, ahora es de epicardio a endocardio, ¿está? Desde afuera hacia adentro es la repolarización cardíaca. ¿Tá? Pasa exactamente al revés con los electrodos, si yo la veo desde atrás, la voy a ver como una onda positiva, si yo la veo desde adelante, la veo como una onda negativa, desde el costado o plana o isodifásica. Bueno, exactamente al revés, vamos a perder tiempo. ¿Qué pasa con la aurícula? ¿Tiene repolarización o no tiene repolarización? ¿La veo o no la veo? No la veo porque está, ¿dónde? Por dos cosas, una porque es chiquita y dos porque está dentro del QRS. ¿Ah? Entonces la repolarización auricular en el electro no se ve. ¿Ah? Así que es muy pequeñita comparado con las fuerzas que están despolarizando el ventrículo, así que debería neutralizarlas. Cuando hay una onda muy grande y yo le pongo otra onda X, se suman o se restan y pasa lo que tenga que pasar. Cuando tenemos una estrosístole, en el mismo momento que tenemos
un QRS normal o en realidad no un extrasístole. Más puede pasar cuando estimulo con el marcapasos en un lugar y chocan las ondas, tenés las resultantes o los latidos de fusión. Esto debería pasar eso, pero no pasa porque no se ve por cantidad de ondas. Bueno, repolarización cardíaca en el electro está graficado en dos segmentos, en el segmento ST, que es una línea isoeléctrica, donde está el punto J, y la onda T, que es el vector propiamente dicho de repolarización ventricular. ¿Da? Tienen exactamente el mismo sentido, por una cuestión lógica, donde yo estoy viendo con un vector, con un sensor, algo que pesque directo muy grande la onda de despolarización, también cuando la onda de despolarización va a ir para el otro lado, la voy a agarrar exactamente bien grande igual, porque tienen exactamente el mismo sentido, pero la misma dirección, pero uno va para un lado y el otro va para el otro. Y bueno, y vamos después ya al análisis de la lectura de un electrocardiograma básico, los pasos que tenemos que ver. Obviamente entre los pasos lo más importante y lo que primero tenemos que hacer es determinar la frecuencia, que ahora vamos a repasar cuáles son las formas, ver la ritmicidad de los complejos y después empezamos a analizar la característica de las ondas. ¿Sí? Bueno, frecuencia. ¿Cómo hacemos para calcular frecuencia? También forma fácil, forma rápida, forma puntillosa y forma ultra puntillosa. ¿Alguien que diga la super fácil? Al fondo, último. Por dos. O uno y uno. Formas de calcular la frecuencia cardíaca con el electro. Viendo un complejo que caiga sobre una línea gruesa y después con ver la siguiente línea gruesa hasta el otro complejo. Perfecto. Bueno, ¿y cómo haces? 350, 175. Exacto, perfecto. Esa es la forma a ojo que tiene un fundamento de los intervalos, ¿no es cierto? Pero buscamos si alguno cae bien en una línea gruesa o cerca de una línea gruesa que pueda trasladar. Entonces aplico esa fórmula medio matemática de 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40. Entonces esa es una. ¿Cuál otro tenemos? ¿Vos? Y podemos contar la cantidad de cuadraditos chiquitos entre los dos QRS, 1500 dividido la cantidad de cuadraditos chiquitos es como un poquito más específico. Exacto. Vos calculás en realidad los cuadraditos chiquitos que hay entre qué y qué. Esa es la forma más precisa de todas. Ahí pasamos a la última. Es la más precisa de todas. Si me quieren decir, bueno, calcúleme con este electro, te borro todas las cositas, te dejo nada más que la cuadrícula. Calculame exquisitamente si tiene 62 o 63 latidos por minuto. ¿Cómo haces? Medir los cuadraditos chiquititos entre dos ondas R, digamos, o 2Q, o puntos bien matemáticos de donde puedas cortar. Entonces medir los cuadraditos chiquitos, sabes que cada uno de esos cuadraditos mide 0.04, multiplicás y eso te va a decir cuánto hay, qué te va a dar ese, qué intervalo te da. El RR. Ajá. ¿Sabes cuánto es el RR? Entonces si un RR demoró X cantidad de segundos, en 60 segundos, ¿cuántos RR tendrías? Hacen un arreglo de 3 simple, que da una cuentita muy fácil y te da puntualmente qué frecuencia cardíaca tenés. ¿Sí? Y si no, hay otra más que es a ojímetro. ¿Alguien la sabe o alguien se la acuerda? Usando alguna marca más que tenés de machete en el electro. Sí, las dos marcas negras. Arriba el electro, tenés como dos marquitas negras, entre dos marquitas negras, contás los complejos que hay y multiplicas por 2. Por ejemplo, R, o sea, hay 4R, 4 por 2, 8, y así. La cantidad de R 80 latidos por minuto. Claro, lo más fácil es que los cuadrados, la línea de arriba, la que tenemos arriba, esto bueno, es lo que ya vimos, la línea de arriba tiene un segundo entre latido y latido. A ver si tengo... No, acá lo tengo. Bueno, las líneas grandes tienen un segundo, las marquitas que están fuera del electro, de la cuadrícula, las marquitas que están arriba, esas chiquititas que creo que fueron las que vos te referías, son marquitas de un segundo. Entonces uno puede contar igual que lo que hace con el pulso, agarrar 6 segundos por ejemplo y multiplicar después por 10, contás cuántas ondas R hay en esos entre 5 marquitas o entre 6 marquitas y multiplicás por 10. Eso es lo más común y es fácil de hacerlo. Es útil en qué ritmos, cuando uno hace eso. En ritmos irregulares, cuando tenés extrasístole o cuando tenés fibrilación auricular. Buscás las marcas grandes, buscás 6 marcas grandes y contás, o buscás 3 marcas grandes y multiplicás por los respectivos equivalentes. ¿Tá?
Bueno, lo que vimos ya de la frecuencia, las formas de calcularlo. Esta es la regla de 3 simple que dijimos, con los cuadraditos. Bueno, esto es lo que dijimos de las reglas de los 10 segundos. Y después, bueno, tenemos esto que es un machetito que en una época los visitadores te lo daban, ya ni se usa más. Machetitos con reglas donde podías directamente apoyarla y te da la frecuencia. ¿En qué situaciones? Bueno, vemos la ritmicidad de los complejos, digamos, 3 situaciones donde los complejos no son rítmicos. ¿Qué significa que sean rítmicos? La regularidad. Que la distancia entre uno y otro sea la misma, ¿está? ¿En qué situaciones fisiológicas no son rítmicos? Arritmia sinusal respiratoria es uno, ¿está? Claramente. Situaciones patológicas, fibrilación auricular, estas sístoles, o otras arritmias que hagan un ataque sobre el paciente durante el electro. Bueno, intervalos. PR, máximo límite, más de 0,20 segundos, 0,12 es el límite para corto, ¿tá? De ahí tenemos las dos enfermedades que ya sabrán, intervalo PR corto, ¿qué cosa buscamos ahí? Está claro que PR y PQ son lo mismo, ¿cierto? Porque depende en qué derivación esté buscando. Si yo estoy contando en una derivación desde el inicio de la P al inicio del QRS y ese QRS empieza con R, es PR, y si empieza con Q es PQ, pero es exactamente lo mismo, porque muchas veces se genera, si estás midiendo PR o PQ. Obviamente siempre tenés que medir a la primera onda de un electrón. Nunca podés medir PR desde la P a la R cuando antes arrancó con una Q. ¿Ah? Entonces siempre tenés que medir desde la P al inicio del QRS. Bueno, también podés medir el intervalo PR o desglosarlo en el segmento PR, que es desde el fin de la P al inicio del QRS. ¿En qué patología tenés desnivelado ese segmento? El segmento PR. Infra del PR en la pericarditis es uno de los signos tantos que es totalmente inespecífico, obviamente. Bueno, QRS, duración menor de 0,11 segundos, el eje entre 0,90, lo que dijimos de lo clásico, transición B3, B4, duración de la onda Q menor a 0,4, profundidad de la Q menor a 1/3 del QRS. Cuando es mayor de 1/3 del QRS, ¿qué puede llegar a tener el paciente? La profundidad de la onda Q más de 1/3 de la altura de la R. Fibrosis, no necesariamente si tengo Q, si la Q es muy chiquitita, proporcional a la R, no necesariamente es una onda de fibrosis, tengo que tenga cierto tamaño y que además obviamente coincida con la cara que corresponde del electro. Eso es muy importante. Bueno, el tamaño de la onda R que después más importa a la patología. ¿Alguien sabe qué significa la deflexión intrinsecoide? Un remedio raro y que en realidad sirve para algunas cosas muy puntuales. El comienzo de la R hasta la parte más, la punta de la S. Casi, al revés. Del comienzo de la R, del comienzo de la Q al inicio al punto máximo de la R. ¿Está? Sirve para las arritmias y para discriminar en criterios de taquicardia ventricular y demás. Te sirve el tiempo de la deflexión intrinsecoide, ¿está? Que es desde el inicio ahí hasta el punto máximo de la R. ¿Está? Bueno, segmento ST, normal que sea isoeléctrico. El punto J es la unión del punto de unión entre el ST y el QRS. Puede estar alterado tanto el punto J como el segmento ST de forma fisiológica, digamos, o en algo no tan anormal, que es la repolarización precoz, y después tal vez la vemos en las clases de más adelante. Acá está electros típicos de repolarización precoz, con el punto J sobrelevado y un ST con cavidad superior bastante sugestivo y de acuerdo a la ubicación, sugestivo de repolarización precoz. Onda T, características básicas. Esto es algo muy subjetivo y muchas veces da para... Está simétrica, no está simétrica, la pongo para arriba, la pongo para abajo para que vea simétrica. Así, es lo mismo si esté para arriba o esté para abajo porque es típica darlo vuelta. Pero bueno, en definitiva es un signo súper insensible, pero que puede estar cuando son muy simétricas las ondas T y picudas, sugestivas de qué?
T. Potasio. Puedes tener alteración del potasio, o si no, cuando pescas alguna cosa muy justo, ondas simétricas altas de un IAM hiperagudo. Hiperagudo es una onda de significativo voltaje y simétrico, que es la típica, está simétrica, no está simétrica, la doblan en el medio. Es muy inespecífico y es del hiperagudo del infarto. Ya después lo que vemos son las alteraciones del ST. La rama es el inicio lento y la segunda parte es la forma rápida. Polaridad, muy importante, suele tener la misma del QRS correspondiente. Suele ser positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR y a veces en B1, D3 y ABF. Es negativa en B1, B4 en 25% de las mujeres, y eso puede ser normal, en la raza negra y en los niños. Esto es muy importante, y volvemos a lo mismo, muy importante la ubicación de las peritas, porque de acuerdo hasta dónde estén negativas las ondas T en las precordiales, y si es mujer o no es mujer, y si es niño o no niño, es hasta dónde le vamos a decir, che, tiene toda la cara anterior con ondas T negativas, o tiene ondas T negativas de acuerdo a lo que corresponde. Tengo una pregunta. En ese último de B1 a B4 es por lo del patrón persistente juvenil. Claro. ¿De dónde? Yo entiendo que era B1 a B3, no sé qué era el 4. B1 a B3 es medio subjetivo, sí, B1 a B3 o B1 a B4, depende de los autores. Sí, lo más clásico de B1 a B3 es seguro. Puede llegar a ser normal hasta B4. Bueno, estamos en lo último. Onda U, la última onda que analizamos, onda U, bajo voltaje, puede no estar siempre. Cuando se registra, es la que sigue a la onda T, suele registrarse mejor en las derivaciones